Aboro apoye, apoye, bueno, nos hacen varias preguntas, bueno, y realmente nosotros tratamos de responder dentro del margen de las posibilidades, porque recuerden que estos videos los ven muchas personas. Hay veces que la respuesta no es lo que quisiéramos escuchar, pero bueno, siempre es bueno decir la verdad. ¿Está bien? Eh, Miren, el IFA ICC o el tradicionalismo es muy diferente al IFA afrocubano. Y es muy diferente el ICC de Yorubalandia al el Vodou o la práctica de Benín, ¿verdad? Del país Benín. Recuerden que dentro de Nigeria está una región que se llama Benín, pero fuera de Nigeria está el país de Benín, que antiguamente se conocía como Dahomey, ¿verdad? En Benín también tienen Babalawo, pero no le dicen Babalawo, le dicen Bocono. Los buconos tienen una manera de hacer adivinación con Ifá con varios ocuelés, mientras que en Yorubalandia, en Cuba, etcétera, etcétera, se utiliza un solo ocuelé. Bueno, los buconos utilizan varios. En Yorubalandia, el polvo de adivinación es el yerosón, mientras que en Benín es el polvo de tiza o de efun, como quieran decir. Generalmente las bandejas de Ifá en Benín son cuadradas, mientras que en Yorubalandia puede haber bandejas de Ifá cuadradas en forma de arco, redondas, pero las que más predominan son las redondas, ¿verdad? Entonces hay muchas diferencias entre un lado, hay una práctica de Benín y la práctica de Ifá, de Ixeché o de Yorubalandia. Bueno, como mismo hay grandes diferencias entre Benín y, y la tradición yoruba. eh, Incluso, bueno, en Benín hablan otro idioma, no hablan yoruba. Los rezos, los versos de ellos es en Beni, así como se dice el idioma de ahí. Pero bueno, realmente el idioma oficial es el francés. ¿Está bien? Porque recuerden que Benín o Antiguo Dahomey fue colonia francesa, ¿verdad? Entonces, si entendemos de que hay diferencias, grandes diferencias entre el mismo África, por supuesto, dentro de la tradición yoruba o la santería afrocubana heredada y modificada en Cuba, hay muchas grandes diferencias también. Entonces, muchas veces yo digo una cosa y muchas veces las personas que tienen práctica afrocubana no la entienden porque lo ven desde su punto de vista, desde su perspectiva y no se dan cuenta que yo estoy hablando desde otra cultura, desde otra idiosincrasia y desde otro país. ¿Está bien? Entonces, de la misma manera que en Cuba utilizan manteca de corojo, ¿por qué? Porque los yorubá cuando llegaron a Cuba no existía, no tenían aceite de palma, lo sustituyeron por la manteca de corojo y el cubano empezó a usar manteca de corojo. La manteca de grité, el orí, el aceite de palma se dice popupá. El orí o la manteca de karité es lo que se usa en Yorubalandia, ¿verdad? En Benín también tienen aceite de palma y tienen manteca de karité, por cierto. Pero bueno, en Cuba no tenían manteca de karité, entonces que usaban manteca de cacao. Hubieron muchas sustituciones y muchos grandes cambios. Y se entiende, porque fue la religión, la fueron adaptando y eso hizo que sobreviviera. Más la influencia del catolicismo hizo que se adaptara más todavía a las condiciones y a la cultura del cubano. Entonces tenemos que entender que se creó una religión totalmente aparte, de una tradición y una práctica totalmente aparte. La gente por ahí dice, no, Orume la Ifá, donde quiera que sea, es el mismo. No, no es el mismo. El nombre es el mismo, pero la práctica cambia totalmente. No podemos creer o repetir falacias. ¿Mm? Eso tenemos que entenderlo. Mire, tenemos que entender que por eso que yo sugiero que las personas que practiquen Ifá afrocubano pueden aprenderse un verso en Yoruba, un canto, etcétera, etcétera. No estoy en contra de eso, pero sí creo que deben de mantener su misma tradición, su misma práctica, si eso es lo que así desean. ¿Me entiendes? Porque yo tengo Ifá y Cheche, yo me inicié en Ile Ife. El Evo que yo hago es de la corte de Oquitache, de mi linaje. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tengo el H de mi papá.
¿verdad? Entonces, yo muchas veces veo a las personas que tienen IFA afrocubano que quieren hacer un Eboriru africano, que no saben ni de qué lugar es y que nunca han visto, porque lo leyeron en un libro y así estaba en el papel y así lo hicieron. ¿Me entiendes? Entonces, yo le sugiero que el que practique IFA afrocubano, el que tenga hecho IFA afrocubano, que haga el EPO de Miguel Ferle. ¿Por qué? Porque esa es la práctica afrocubana. No hay ni nada de deshonroso ni deshonesto en eso. Es más, por ahí Leonel, o el Leonel Ochemigu, el difunto, hizo un, una reestructuración de ese EPO de Miguel Ferle. Lo arregló y lo hizo que fuera entendible en Yoruba. Yo ese EPO lo veo muy bien para los que practican IFA afrocubano. Ese EPO que restauró, si mal no recuerdo, fue Leonardo Chemigo de Miguel Feble. Yo pienso que, o no recuerdo si el Pompo o Beguate, que también es un gran estudioso, mi respeto para el Pompo, Difa, fue el que lo restauró o fue Leonel. Me parece que fue Leonel. O restauraron o entre ambos, no recuerdo la verdad. Pero bueno, por ahí he visto un EPO de Miguel Feble restaurado que tiene traducción de Yoruba al español. Entonces, ese es el EPO que yo le recomiendo a las personas que tengan práctica afrocubana. El que tiene hecho o está iniciado en IFA afrocubano no debe iniciar a nadie en IFA tradicional porque leyó un documento o un papel. Usted no tiene el H para iniciar a una persona en IFA tradicional porque usted tiene hecho IFA afrocubano. Siga los siendo afrocubano o inicies en IFA tradicional. Ya, inicies en IFA tradicional, entonces a los IFA tradicional. Pero en ninguna tradición ni afrocubana ni tradicionalismo ICC se puede dar lo que no tiene. Si usted, por ejemplo, en el IFA, en la tradición criolla o afrocubana, usted está iniciada en Yemoya, vamos a decir como dicen los africanos, los cubanos, en Yemayá, ¿verdad? Usted no puede iniciar en IFA, usted no puede iniciar a una persona en IFA ni entregarle agua faca, como dice el afrocubano. ¿Eh? ¿Por qué? Es sencillo. Porque usted no tiene la sede de IFA, porque usted no viene de una familia de IFA, porque usted no tiene un linaje de IFA. Entonces usted puede iniciar a las personas en Ocha, pero no. ¿Por qué? Porque usted es oloricha, pero no puede iniciar a nadie en IFA. Bueno, pasa lo mismo. El que esté iniciado en un linaje de IFA, va a iniciar a las personas como si inician en Ibadan. El que está iniciado en un linaje de IFA de Ochopo, va a iniciar a las personas como si inician las personas en ese linaje, en Ochopo específicamente. Y yo inicio a las personas como se inician las personas en ley fe, en Oquetaya específicamente. ¿Por qué? Porque estoy iniciado en ese IFA. Y ese es el IFA donde inician las personas. ¿Verdad? Pero si usted tiene y está iniciado en IFA afrocubano, no puede iniciar a una persona. O no le recomiendo que inicie a una persona en IFA tradicional. Porque ¿de qué linaje? Si usted usted pertenece a la rama, como dicen en Cuba, de Miguel Fel o de Guillermo Castro o de Aldechina. Se dice Aldechina, no Aldechina, sería una mala pronunciación. Aldechina, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que entender. Son cosas que tenemos que entender. Mire, dentro del IFA afrocubano dan semillas que nosotros le decimos de curu, la verdad, de 3 O. Esa es su tradición y se le respeta. Nosotros en el IFA HC utilizamos semillas de 4 ojos para arriba. El Ekuru, nosotros, hay veces que en las manos de IFA te permiten tener 1, 2, 3 que la utilicen de esclavo, ¿verdad? O como testigo. Pero no es permitido para hacer la adivinación. ¿Por qué? Porque son reglas diferentes. Entonces, tenemos que entender eso.